Pues bien, nosotros estamos viendo acerca de los remas que el Señor ha regalado para esta casa. Y hoy yo te quiero hablar del rema acerca de poseyendo nuestra heredad. Dile que tienes a tu lado, poseyendo nuestra heredad. Pero antes de continuar, me gustaría regalarle este sticker a aquellos que no lo tienen. Sé que la mayoría lo tiene, pero si alguno no lo tiene, puede levantar su mano y aquí una servidora le va a regalar uno para que lo lleve a su casa, para que lo pegue ahí en la puerta, en la nevera, donde el Señor ahí les recuerde esta promesa poseyendo nuestra heredad. Y me gustaría que me acompañen al libro de Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 14. Allí en lo que van repartiendo los stickers, pueden ir también buscando Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. Si no, pues ahí lo tienen también en su pantalla. Dice la palabra del Señor: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, en esta noche quiero poner en tus manos este tiempo de la exposición de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, ven y trae revelación más profunda de tu palabra. Quita todo obstáculo, todo aquello que impida que hoy podamos comprender y atesorar en nuestro corazón lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales para captar las palabras que tú quieres hablar a nosotros individualmente, pero también, Señor, como casa de Dios La Victoria. Señor, quédate con nosotros. Y tú, Señor, que inspiraste la palabra también, que seas tú dirigiendo la exposición de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, estamos hablando entonces acerca de poseyendo nuestra heredad. Ciertamente en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, encontramos muchísimos versículos acerca de la herencia. Podemos encontrar herencia en muchos aspectos. Y hoy me quiero centrar en solamente 3 puntos acerca de la herencia que vamos a estar desarrollando. Pero quise iniciar con este pasaje que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y ciertamente le está diciendo: nosotros tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, el Padre, Dios, ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo poder darnos esta herencia. Y si nosotros continuamos leyendo este capítulo 1, nos habla Pablo que nosotros ahora también somos coherederos juntamente con Cristo. Porque tú y yo ahora también hacemos parte de esta herencia maravillosa que el Padre le ha dado a su Hijo Jesucristo, y que ahora nosotros también, que somos hijos de Dios, también hacemos parte de esta herencia. Gálatas capítulo 4, versículo 7, la Nueva Traducción Viviente, Pablo también nos habla acerca de esta herencia y nos dice: ahora ya no eres un esclavo, sino un ¿qué? ¿Lo están leyendo en su pantalla? Ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho ¿qué? Su heredero. Porque antes tú y yo éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado, esclavos de la muerte,
Pero ahora que el Hijo nos libertó y que ahora somos verdaderamente libres, podemos ahora tú y yo ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, es un versículo que utilizamos mucho cuando predicamos acerca de Cristo, incluso cuando estamos en consolidación. Y nos dice Juan: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos versículos son solamente para introducir a lo que quiero compartirles esta noche, de que tengamos la certeza que tú y yo somos ahora hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo Jesús. ¿Alguien aquí es hijo de Dios? Amén. Y somos hijos de Dios porque Él, a través de su Hijo Jesucristo, nos dio esa potestad de poder ahora ser hijos de Él. Así que Pablo en Efesios nos está diciendo que el Espíritu Santo es las arras de esta promesa. ¿Y qué son las arras? Las arras es como un anticipo, un adelanto. Quizás aquí en Colombia no lo he visto mucho, pero en México hay algunos elementos que se utilizan cuando se va a efectuar un matrimonio. Aparte de los anillos que en toda boda, en todo matrimonio normalmente hay otros elementos que se utilizan y que son simbólicos, que nos hablan de ciertas cosas que van a suceder en el matrimonio. Entre una de ellas son las arras. Yo le entregué unas arras a mi esposa cuando nos estábamos casando. ¿Y qué son las arras? Las arras son simplemente unas monedas. Es como un pequeño baúl que contiene unas monedas, el cual el hombre le está entregando a la mujer, diciéndole: yo te voy a proveer para todo lo que tú necesitas. Es dándole como un anticipo, diciendo: ten la certeza, ten la seguridad que no te va a faltar nada. Ese es un compromiso que se está haciendo el hombre y una responsabilidad. Así que el Espíritu Santo, nos dice Pablo, que Él es las arras, es este anticipo en el cual el Padre está diciendo: ustedes no les va a faltar nada. Solamente lo creyó el pastor. El Espíritu Santo dice: a ustedes no les va a faltar nada. No les va a faltar nada. ¿Por qué? Porque el Padre ahora se va a encargar de nosotros, porque ahora somos hijos suyos. Así que hoy es importante que entiendas que eres creación de Dios, pero también que ahora eres hijo de Dios. Así que yo quiero que esta noche tú comprendas que ya no vives en una orfandad, que tienes un Padre que te ama, que tienes un Padre que está pendiente de ti, que tienes un Padre que está listo para proveer todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes no se tienen que preocupar por nada. El Padre se va a encargar de proveer todo lo que ustedes necesitan. De qué van a comer, qué van a vestir, qué van a calzar. De absolutamente todo. Todo lo esencial, el Padre se encarga. Así que por el hecho de ser hijos de Dios, también nos convierte en herederos en Cristo. Y la Biblia entonces nos habla de esta herencia. Pero antes de continuar, hay que definir lo que es herencia. Porque para poder saber qué es lo que nosotros estamos heredando o poseer esta heredad, necesitamos conocer o entender qué es herencia. Pues una herencia es una posesión que te ha sido dada por otra persona. Es algo que tú no tenías, pero que alguien te está dando o cediendo, te está dando ese derecho para que ahora tú puedas tomar posesión de ella. Así que para que haya herencia, tiene que haber un testamento. Para que pueda ser legal, para que pueda ser válido, necesita haber un testamento. En el testamento se dice el cómo se va a repartir la herencia, el cuándo se va a dar y a quiénes se les va a dar esta herencia. Y nadie fuera de ese testamento podrá recibir la herencia.
Solo aquellos que están estipulados en el testamento son los que podrán disfrutar o recibir la herencia. Y en algunos testamentos vienen estipuladas algunas cláusulas que se deben cumplir para disfrutar de esa herencia. Así que cuando un heredero no conoce lo que dice el testamento, no podrá disfrutar de la herencia porque no sabe lo que se le ha sido dado. Cuando tú y yo no conocemos, quizás si nuestros padres nos heredan algo, si no conocemos el testamento, no conocemos lo que ellos nos dejaron a nosotros o cómo repartieron lo que ellos tenían, pues no vamos a poder disfrutar de ello porque es completamente un desconocimiento para nosotros. Y te quiero mencionar algo que sucedió algunos años atrás, un artículo del periódico, New York Times, en los Estados Unidos, donde en un invierno, de esos inviernos crudos que hay en los Estados Unidos, de repente encontraron a un hombre muerto, murió de hipotermia, un hombre en las calles del Bronx, murió de hipotermia y como era una persona de la calle, pues no tenía identificación, no sabían quién era, así que se lo llevan a la morgue entre lo que entra el proceso para identificar quién es. Y en esa investigación a ese desconocido encuentran que ese hombre era un hombre de una familia importante. Nadie sabía quizás quién era, pero este hombre pasó muchos años en la calle, quizás bajo los efectos del vicio, pasando hambre y nunca realmente conoció su herencia. Sus padres se descubrió que le habían dejado $1 millón de herencia, pero no lo pudo disfrutar porque no conoció su herencia. Él murió sin saber de esa herencia que pudo haber disfrutado, lo pudo haber sacado de la calle y pudo haber tenido una vida mejor. Pero sabes, así son muchos hijos de Dios. Viven sin conocer la herencia que el Padre les ha dado. ¿Por qué? Porque no conocen su testamento. ¿Sabe que la Biblia es el testamento que Dios nos ha dejado a ti y a mí? Tiene un antiguo y tiene un nuevo testamento. Y en él está estipulado todo lo que tú y yo necesitamos para nuestro diario vivir. En él encontramos todas las promesas que él nos ha dejado para que tú y yo la podamos disfrutar. Pero cuando no conocemos el testamento, no podemos disfrutar de lo que él nos ha dejado a ti y a mí. Pero en esta noche me gustaría hablarte de 3 aspectos acerca de la herencia, 3 tipos de personas. Y la primera de ellas, te quiero hablar a aquellos que conocen su herencia, pero no le interesa poseerla. Y la que tienes a tu lado, posee tu herencia. Así que vamos a ver en este pasaje de Josué, capítulo 18, versículo 2 y versículo 3. Josué va a regañar a este grupo de personas porque ya a ellos se le había sido dada la herencia. Ya Dios había estipulado que se les iba a repartir la herencia a las tribus de Israel. Pero algunas tribus ya habían tomado posesión, pero otras no habían tomado posesión de esta herencia. Josué capítulo 18, versículo 2 y versículo 3. Dice, sin embargo, aún había tribus a las que no se les había asignado sus porciones de tierra. Entonces Josué les preguntó, ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? Josué está hablándole a 7 tribus, no es que fue una sola tribu, eran 7 de las 11 que iban a tener porción de tierra en esta tierra prometida que el Señor les había dado. Imagínense esto, 7 tribus. Y Josué habla con ellos y les pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión de esta tierra?
Significa que ya había transcurrido un tiempo, pero ellos seguían sin tomar posesión de esta tierra que ya les pertenecía. Así que tomar posesión de la tierra que me ha sido dada por herencia requiere de una firme decisión. Estas tribus estaban mostrando negligencia. Eran negligentes. La negligencia es esperar más del tiempo necesario para hacer algo. A veces nosotros creemos que hay que tener paciencia, sí, pero a veces abusamos de la paciencia y dejamos que esa paciencia se termine convirtiendo en una negligencia. Cuando tú sabes que tienes que hacer algo y que hay un tiempo estipulado para hacer algo y no lo haces, se convierte en negligencia. Esta negligencia impedía que las 7 tribus alcanzaran su heredad. No les permitía poseerla. ¿Por qué? Porque no habían decidido tomarla. Ya Dios les había dado esa porción de tierra, pero ellos no la habían tomado. Quizás estaban esperando que Dios mismo los trasladara directamente a ese lugar de tierra que les iba a pertenecer a cada uno. Quizás estaban esperando que Dios mismo, a través de un ángel, le repartiera a cada familia de estas tribus la parcela que les correspondía. Pero no, ellos eran los que tenían que tomar esta herencia. La negligencia en muchas ocasiones nos lleva a ser conformistas. Dile al que tienes a tu lado, no seas conformista. No seas conformista. La negligencia es la madre de los indecisos. Los indecisos siempre son negligentes. No se deciden. Quizás dudan en qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, qué es lo que voy a hacer de mi vida. Y se la viven todo el tiempo, todos los años de su vida pensando en esto. Hay momentos de nuestra vida que quizás no tenemos la certeza, pero llega un momento donde tenemos que tomar una decisión. No podemos ser todo el tiempo indecisos ni negligentes. Así que los indecisos creen que la mejor manera de no cometer errores es no tomar decisiones. Así viven seguros, dicen, para no tener que equivocarme, mejor no lo hago, mejor no lo digo, mejor no me esfuerzo, porque ¿y si me equivoco? ¿Y si no resulta? ¿Y si no me van a querer? ¿Y si me rechazan? Ese es el pensamiento de los indecisos. No toman una decisión porque tienen temor al que van a decir o que van a reaccionar. Así que Josué está confrontando a estas tribus y les está diciendo: ajá, mijos, ¿y ustedes hasta cuándo? ¿Qué van a esperar? ¿A que yo mismo vaya a la tierra y pelee contra sus enemigos y les entregue la tierra que les pertenece? Pues no. Ellos eran los que tenían que tomar posesión de esa heredad. Así que estas 7 tribus están representando los que conocen su herencia, pero no les interesa poseerla. Y así hay muchos cristianos que conocen lo que dice la palabra, conocen lo que el Señor ha dicho, sus promesas para nuestra vida, para nuestra familia, para el matrimonio, para los hijos, y aún así no toman una decisión con respecto a esa promesa que Dios te ha dado. Y te quedas esperando y esperando y esperando a que Dios haga algo, cuando ya Dios te ha dado todas las herramientas, ya Dios te ha dado todo lo necesario para que tú te pongas manos a la obra. No podemos esperar a que Dios venga y haga absolutamente todo, cuando ya en su palabra, su testamento, nos ha estipulado todo lo que tú y yo tenemos que hacer. Incluso nos menciona como tú y yo tenemos que pensar. La palabra nos dice lo que tenemos que pensar. Así que es muy importante que no seamos de estos indecisos y negligentes que conocen su herencia, pero que no toman posesión de ella. Pero también hay otro grupo de personas que son los que conocen su herencia y la disfrutan a medias.
En el capítulo 17 de Josué, vemos a unas tribus que también conocían su herencia, pero que no la estaban disfrutando a plenitud. ¿Por qué? Porque no la habían conquistado plenamente. Josué 17, versículos 14 al 16 nos dice que los descendientes de José se presentaron ante Josué y le preguntaron: ¿por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar si el Señor nos bendijo con tanta gente? Josué contestó: si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de la tierra en el bosque donde viven los fereceos y los refaitas. Los descendientes de José respondieron: es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros, pero todos los cananeos de las tierras bajas tienen carros de combates hechos con hierro, tanto los que viven en Betzán y en los asentamientos vecinos como los que habitan en el valle de Jezreel son demasiado poderosos para nosotros. Así que los descendientes de José, que eran Efraín y Manasés, ellos ya habían tomado posesión una parte del territorio que Josué les había repartido. Pero ellos están diciendo: Josué, nosotros somos muchísimos y Dios nos ha bendecido mucho, pero ya el territorio que nos diste no nos alcanza. Y Josué entonces les dice: ¿cómo que no les alcanza? Si ustedes no han conquistado todo el territorio que se les fue dado. Habían una parte montañosa que no habían conquistado y habían unas partes bajas de las montañas que no habían conquistado. ¿Por qué? Porque estaba habitada por pueblos extranjeros. Pero lo que más llama la atención es que ellos empiezan a ver todo lo que estos pueblos tenían, y dice que tenían carros de combate hechos con hierros. Es como si fueran unos tanques hoy en día. Así que ellos estaban viendo: ese ejército está bien armado, tiene lo mejor de lo mejor en tecnología de combate el ejército para poder combatir contra ellos. Pero ellos mismos están diciendo: somos muchos y la bendición de Dios está con nosotros, nos ha bendecido mucho, pero aún así tenían temor de ir a conquistar el terreno que Dios les había dado completamente. Sabes, estas dos tribus no querían pagar el precio de ir a conquistar y tomar por herencia lo que se le había sido dado. Todo a causa del temor. Y la que tienes a tu lado: no temas. Sabes que en la Biblia hay 365 versículos que menciona la palabra no temas. Uno para cada día del año. Porque Dios sabe que tú y yo en algún momento vamos a tener temor. El temor nos va a invadir. Temor quizás de tomar una decisión importante. Temor quizás a hacer algo que pueda ser radical en nuestra vida. Y el temor es algo que Dios sabe que es normal en nosotros. Por eso nos dice: no temas. Si nosotros empezamos a leer Josué, lo primero que Dios le dice a Josué es: no temas, esfuérzate y sé valiente. Y nuevamente le recalcan: no temas. Porque Dios sabía que se iba a enfrentar en esta tierra a pueblos numerosos, bien entrenados, y que el pueblo de Israel no era un ejército entrenado, eran esclavos, muchos de ellos campesinos que solamente sabían lo que era la agricultura, el cuidado de los animales, algunos trabajos en las obras, pero ninguno de ellos había sido entrenado en la guerra. Y tenían ahora que enfrentarse a ejércitos bien armados, bien entrenados. Muchos de ellos ya habían tenido guerras, pero el pueblo de Israel no. Y por eso Dios empieza afirmando la fe de Josué diciendo: no temas. Y eso es lo que Dios hoy nos dice: no temas. Los enemigos pueden ser muchos, pueden ser numerosos, pero si el Señor está con nosotros, no hay nada que temer. Muchos de nosotros retrocedemos ante los grandes desafíos de tomar en conquista la herencia que Dios nos ha dado. Tememos a tomar esa herencia que Dios ya nos ha dicho que nos pertenece. Tenemos temor de
¿Y si me equivoco? ¿Y si no era la voluntad de Dios? ¿Y si no era el tiempo de Dios? Y empiezan ciertos temores a invadir nuestra mente y nuestro corazón. Y sabes, el temor es el enemigo número uno de la fe. Cuando Dios nos ha dicho muchas cosas por medio de la fe, pero cuando dejamos que el temor invada nuestra mente, estamos apagando la fe que Dios ha puesto en nosotros. En ocasiones le podemos decir a Dios: mejor dame otro ministerio, en este no me quiero seguir esforzando. En este tengo que batallar mucho, tengo que luchar mucho. Esta gente es muy cabezona, constantemente tengo que estar ahí, como que yo creo que no tengo el corazón para pastorear esta gente. Quizás en otras ocasiones podemos decir: Señor, yo quiero servirte en otra área, más fácil. Y muchos se inician muy alegremente diciendo: quiero servir con los niños. Y con el tiempo se dan cuenta: no, los niños son bien pesados, estresan bastante, y estar grite que aquí, que bájate, que no, que esto, que... Dicen: pastor, mejor cámbiame de los niños, quiero pasar con los adolescentes. Y luego van con los adolescentes y se dan cuenta que los adolescentes hay que sacarle las palabras de la boca, que casi que tienes que caminar por ellos, que tienes que estar ahí constantemente tratando de saber lo que tienen, lo que les pasa. Dicen: no, esto no es para mí, yo no tengo paciencia para trabajar con adolescentes. Y así, no importa el ministerio en el cual se involucren, terminan dejando todo a medias, diciendo: no, yo creo que esto no es lo mío, yo creo que esto no es para mí, esto no es lo que Dios tiene para mí. Porque nos rendimos ante el primer obstáculo difícil, tal y como lo hicieron las tribus de Efraín y Manasés. Vieron que había un gran obstáculo para conquistar toda la tierra que Dios les había dado, y mejor le dijeron a Josué: Josué, darnos otra parte de la tierra, esa que nos habías dado no la queremos, porque hay gente que está habitando ahí y no nos queremos meter en problemas, danos mejor otra parte de la tierra. Y Josué les dice: no, esa es suya, ustedes verán si la toman o no, les pertenece. Les tuvo que hablar fuerte, porque hay algunos que, aunque conocen su heredad y aunque parece que la están disfrutando, no la disfrutan plenamente a causa del temor. Y hay un tercer grupo de personas, que son los que conocen su herencia y la poseen. Son aquellos que realmente tienen su mirada fija, puesta en esa promesa que Dios les ha dado, y dicen: no importa lo que cueste, no importa lo que tenga que hacer, no importa cuánto tiempo me lleve, voy a conquistar aquello que el Señor me ha prometido. Lo voy a conquistar porque el Señor lo ha dicho y sus promesas son sí y amén. Y eso es lo que el Señor le dice a través de Josué en el capítulo 14, versículo 6. Versículos del 6 al 13. Y vamos a hablar un poquito acerca de Caleb. Porque Caleb, junto con Josué, habían sido parte de una comisión que Moisés había mandado para explorar la tierra prometida. Antes de llegar, antes de entrar, Moisés dice: bueno, necesitamos conocer a qué lugar vamos, a la tierra que el Señor nos ha prometido. Y envía 12 espías. Entre ellos estaba Caleb y estaba Josué. Y cuando regresan, después de haber explorado todo el territorio, Josué y Caleb regresan contentos, regresan alegres, y regresan cargando un gran racimo de uva que tenía que ser cargado entre 2 hombres. No podía ser cargado por uno solo. No sé si ustedes conocen los racimos de la uva cuando están en la vid. Sé que la conocemos cuando vamos a la tienda a comprarlo, ¿verdad? Que la vemos ahí en las bolsas. Pero no sé si lo han visto cómo está colgando en la vid. Donde nosotros vivíamos allá en Saltillo es una tierra de viñedos, así que es normal incluso en los patios tener vides. Así que conocemos bastante bien cómo funciona. Y son pequeños, no necesitas que tengas que cargártelo al hombro con una mano, puedes cargar el racimo, cortarlo y disfrutar de él. Pero vemos en la Biblia
que esos racimos no podía ser cargado por un solo hombre, tenía que ser cargado por dos hombres, porque era inmenso los frutos que daba aquella tierra. Y ellos regresan alegres, contentos, diciéndole a Moisés: uy, Moisés, si supiera, es una tierra preciosa, una tierra que fluye leche y miel, es una tierra donde los frutos son enormes, es una tierra bendecida, es una tierra fructífera. Pero los otros 10 que decían: Moisés, no cuentes conmigo, esa tierra tiene gente gigante, nosotros somos como langosta delante de ellos, nos vemos insignificantes delante de ellos, es una tierra que nos va a costar hasta la vida para conquistarlo. Y empezaron a decir muchísimas cosas, mientras que Caleb y Josué, ellos habían visto que esa era la tierra que el Señor les había prometido. Y Caleb nunca olvidó eso. Y a causa de esa alegría con la cual Caleb llegó a contarle esta noticia a Moisés, Dios le da una promesa a Caleb a través de Moisés. Y fíjense lo que dice Josué 14:6. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, del ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a explorar la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron se asustaron tanto y asustaron al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Imagínense esto: 10 hombres empiezan a dar las noticias de lo que hay en aquella tierra y asustaron a todo el pueblo. Aún y cuando vieron a Caleb y a Josué regresar con ese racimo precioso, enorme, con esas uvas que parecían una patilla, yo creo, aún viendo las buenas noticias que ellos estaban trayendo, decidieron escuchar a los pesimistas, decidieron escuchar a aquellos que en su corazón se habían llenado de temor. Por eso tienes que tener cuidado a quién prestas tu oído. Y la que tienes a tu lado, ojo a quién escuchas. Porque hay mucha gente negativa que empieza a decir no se puede, y empiezan a decirte: ¿y tú quién eres para hacerlo? ¿Y a ti quién te ha dicho que tú eres el que lo tienes que hacer? Y empiezan muchas cosas negativas, y cuando dejamos o prestamos nuestro oído a esto, podemos llenarnos también de ese temor, de esa incertidumbre, de esa negligencia, y no hacemos lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Así que entonces continúa el relato acerca de lo que estaba aconteciendo, y nos dice: me perdí en qué versículo iba. Versículo 8, sí. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron al pueblo, que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y a tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Imagínense esta promesa que le está dando Dios a través de Moisés a Caleb, diciendo que él le había prometido solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Caleb no puso su mirada en el tamaño del enemigo, no puso su mirada en el ejército que tenían, no puso su mirada quizás en el armamento que tenían, no puso su mirada en cuán numerosos podían ser. Él puso su mirada en la promesa que Dios le había dado, que esa era la tierra que le pertenecía. Él puso su mirada: esa es mi herencia
y voy a hacer lo que sea, lo que me cueste, no importa cuánto me tarde, para conquistar mi herencia. Y la promesa que le da el Señor es: no solamente va a ser para ti, sino también para toda tu descendencia. Continúa entonces diciendo: ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años, dice Caleb, desde que Moisés hizo esta promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años y estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Cuando Caleb y Josué fueron a explorar la tierra tenían 40 años. Y habían ya transcurrido unos 45 años. Recordemos que Dios hizo divagar a la nación de Israel 40 años a causa de su incredulidad, a causa de su pecado, de la idolatría. Se desviaron de Dios. Y Dios había dicho: esa generación que salió de Egipto no va a entrar a la tierra prometida. Porque ellos realmente, el trayecto duraba 40 días desde que salieron de Egipto a la tierra prometida. Pero Dios los hizo dar vueltas y se quedaban en algún lugar por año, año y medio, poco más. Y luego Dios los iba moviendo en diferentes lugares del desierto, hasta que esa generación que salió de Egipto murió toda, a excepto Caleb y Josué. Porque ellos eran los únicos que habían confiado en la promesa de Dios. Esa generación que vio el poder de Dios, vieron las señales, vieron cómo Dios mostró su poder a través de las 10 plagas. Vio el poder de Dios como en el desierto veían la columna de fuego y la columna de nube. Veían cada día, 6 días de la semana, de los 7 días, veían cómo Dios les enviaba el maná del cielo, que no tenían que ir a trabajar para conseguir el alimento, que Dios les resguardaba, les protegía. Veían el poder de Dios todos los días, era evidente. Y aún así estaban llenos de temor, de incredulidad, abandonaban a Dios la primera oportunidad. Aún y cuando Dios incluso le dice a Moisés: Moisés, trae todo el pueblo y suban al monte, porque yo me quiero revelar a ellos, yo quiero hablarles a ellos. Y este pueblo, cuando se acerca al monte y ve los truenos que están en el monte y ven todo lo que está sucediendo ahí, le dicen a Moisés: no, Moisés, nosotros no queremos ir. Ve tú, habla con Dios y sé tú nuestro mensajero. Dios mismo quería hablar con el pueblo entero, quería revelarse a todos, pero el mismo pueblo lo rechazó y dijo: no, no queremos. Se asustaron con lo que estaban viendo. Aun cuando Dios mismo les estaba haciendo la invitación, dijeron: no, gracias, que vaya Moisés. Y en ocasiones así a veces somos tú y yo. Dios nos está invitando, nos está llamando, nos está anhelando celosamente para que vayamos a su encuentro. Y decimos: no, gracias. Ve usted, pastor, vaya usted, pastora. Vayan ustedes al secreto, y nos traen la revelación a nosotros. Vaya usted y ora, vaya usted y ayune. Ayune por mí, ore por mí, ore por mi esposo, ore por mi esposa, ore por mis hijos. ¿Y tú qué vas a hacer, mijo? Ese trabajo te toca a ti. Buscar al Señor en el secreto. Ellos tienen su trabajo de buscar al Señor en el secreto, claro que sí, pero también te toca a ti. El velo se rasgó y ahora tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, dice su palabra. Ya no necesitamos un intermediario, un sumo sacerdote que vaya y lo haga por nosotros. Tú y yo lo podemos hacer ahora confiadamente delante del Señor. Pero Caleb continúa diciendo: así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Caleb había explorado la tierra y vio una zona montañosa específica.
se enamoró, le gustó tanto que nunca se le salió del corazón. Dijo, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo para mi generación. Eso es lo que yo quiero que ellos puedan disfrutar. Así que le dice a Josué, dame esa zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas, Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra. Repite conmigo, si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra. Tal como el Señor dijo, entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Josué quizás se le había olvidado eso, pero a Caleb nunca se le olvidó. Caleb lo tuvo en su corazón aún por 45 años. Dijo, esto me lo prometió Moisés. El Señor mismo habló a través de Moisés y me dijo que yo iba a poseer mi tierra y sería mía y de mis descendientes para siempre. Y tuvieron que pasar cerca de 45 años hasta que llegara el tiempo indicado por Dios. No es porque Caleb fue negligente, sino que todavía no era el tiempo, todavía no habían pasado el Jordán, todavía no habían empezado a conquistar la tierra de promesa. Pero cuando llegó el momento en el que cruzaron el Jordán y empezaron a conquistar a los pueblos que ahí lo habitaban, Caleb no desaprovechó la primera oportunidad para recordarle a Josué, Josué, esa es mi herencia, dámela, yo la quiero ya, yo quiero ir por ella. Caleb no puso su mirada en los gigantes que ahí estaban, porque era una tierra conquistada por gigantes, era una tierra que le pertenecía a los descendientes de Anac. Y en la Biblia Anac es un linaje de gigantes. Se ha podido encontrar que medían más de 3 metros de altura. Imagínense esos hombres grandes, fortachones, fuertes, que para darle a la cabeza era prácticamente imposible. No era que vamos a darnos trompato y yo le vas a dar a la rodilla. No se podía. Pero Caleb no se fijó en eso, los gigantes. Pero ¿sabes en qué se fijó? Sus ciudades amuralladas. Imagínense lo alto que debían ser las murallas de esa ciudad para que los gigantes pudieran estar ahí a salvo. Si nosotros vamos aquí a la parte amurallada y vemos que las murallas en algunas áreas mide 5 metros hasta 6 metros de altura. Imagínense cuán altas debían ser esas ciudades fortificadas para esos gigantes, para ellos sentirse resguardados. Caleb está diciendo, si eso lo conquisto, nadie va a poder destruirme, nadie se va a poder meter con mis descendientes. Pero también yo me imagino a Caleb pensando, imagínense el tamaño de las casas de esos hombres. Imagínense el tamaño de la cama. Una king size le quedaba chiquita. Una king size mide 2 por 2 y esos hombres medían más de 3 metros. Imagínense, podías fácilmente dormir ahí como tú quisieras, podías atravesarte, no ibas a correr peligro que tu esposa te dejara durmiendo en la orilla, tenían suficiente espacio para dormir toda la familia si quería. Podían llegar los hijos y estar toda la familia en una de esas camas y cada quien dormir tranquilamente. En eso él puso su mirada y dijo, eso es lo que yo quiero para mí y para mis descendientes. Eso es lo que yo deseo. Y nada ni nadie me va a hacer desistir de eso. Así que a Caleb no le importó que ese monte estaba habitado por gigantes. Él conocía que ese era un terreno fértil, era un terreno fructífero, era un territorio donde podía fluir leche y miel, un territorio que estaba en las alturas donde podía estar tranquilo y saber que difícilmente los enemigos iban a poder atacar y destruirles. Así que él puso su mirada en ese territorio y cuando llegó el tiempo de la conquista fue y lo conquistó.
fue y lo conquistó. Le dijo a Josué: Josué, dame ese monte. Así que Caleb había atesorado las palabras de Dios y las de Moisés en su corazón, y nunca desfalleció. Conocía cuál era su herencia, la conocía bien, y dijo: es el momento, voy por ella. Es el tiempo indicado, voy por mi herencia. Así que nunca puso como excusa el tamaño de sus enemigos, sus armas. Ni siquiera puso como excusa su edad. Ya tenía 85 años. Pero Caleb está diciendo: tengo las mismas fuerzas como cuando tenía 40. Dios hasta ahora me ha fortalecido. Dios hasta ahora ha cuidado mi salud. Tengo las fuerzas suficientes para ir y conquistar ese territorio que me pertenece. Y te quiero terminar lo que dice Josué capítulo 14, versículo 14. Me gustaría que te pongas de pie para leer este versículo. Porque tú te estarás preguntando: pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Caleb? ¿Conquistó o no conquistó ese territorio? Pues la Biblia nos dice que Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefón, el cenezeo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Él siguió al Señor con todo su corazón. Y sabes, la ciudad de Hebrón todavía existe. Aún está en el mapa en Israel. Quizás hoy en día está dividido en dos, porque una parte la está administrando Palestina y la otra parte la administra Israel. Pero esa ciudad de Hebrón todavía existe. Y es una ciudad fortificada. Es una ciudad que se encuentra en un lugar alto. Y esa ciudad sigue siendo la promesa o la herencia que Dios le dio a Caleb y a sus descendientes. Todo porque un hombre no desfalleció, porque puso su mirada en Dios y dijo: Señor, si eso es lo que tú me has prometido, yo sé que tú me vas a dar las fuerzas, yo sé que tú me vas a dar los recursos, sé que tú me vas a dar las estrategias, sé que tú me vas a poner los contactos para poder conquistar aquello que tú me has prometido. Y yo sé que Dios a muchos de ustedes les ha dado promesas. Quizás hoy te dio una promesa, ayer te dio alguna, hace un mes, hace algunos años te dio unas promesas y no las has visto cumplidas. Pues quiero decirte esta noche: no desfallezcas. No olvides la promesa que el Señor te ha dado. Quizás todavía no es el tiempo algunas de esas promesas, pero también vigila de que esa promesa que el Señor te ha dado quizás ha sido el tiempo y no se ha cumplido porque has sido negligente, porque lo has dejado a la desidia diciendo: pues yo creo que todavía no es, cuando Dios ya te está diciendo: ya es tuyo, tómalo, ve a la conquista, posee tu tierra, posee tu herencia, eso es tuyo. Ve y destruye a los enemigos que la están poseyendo en este momento y hazla tuya, porque es tu herencia. Así que en esta noche me gustaría orar por aquellos que quizás sus fuerzas desfallecieron ante una promesa que Dios le ha dado. Quizás la olvidaron, quizás dijeron: Señor, ya pasó mucho tiempo, yo creo que esa promesa no se va a cumplir. Dios le había dado una promesa a Abraham. Dijo: tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Y pasó muchísimo tiempo. Quizás Abraham en algún momento pudo haber dudado de esa promesa. Tu esposa Sara dudó de esa promesa y le quiso ayudar a Dios. Le dijo a Abraham: conmigo no se va a cumplir, aquí tienes a mi sierva, acuéstate con ella, quizás así es que vas a tener a tu heredero. Pero no era lo que Dios había deseado. Dios tenía el tiempo señalado y en el momento indicado Dios le dio la promesa.
Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11 y vemos los héroes de la fe, Hebreos nos dice que muchos de ellos, aunque recibieron la promesa, no la vieron cumplirse, pero ellos nunca desfallecieron. Esas promesas, aunque ellos no las vieron cumplirse en su presente mientras estaban con vida, sí se cumplió en su descendencia, porque ellos nunca dudaron de la palabra de Dios. Quizás hay alguna promesa que Dios te ha dado y quizás tú no la vas a ver cumplir, pero eso no significa que no debas trabajar para que esa promesa se cumpla. Debes trabajar para que esa promesa se pueda hacer realidad en tus descendientes. Preparar a tu generación para que ellos vean el cumplimiento de esa promesa. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta noche yo quiero orar, porque has puesto en mi corazón, Señor, que algunos han tirado la toalla. Algunos han dicho, ya no puedo más, me rindo. Señor, yo sé que tú me hablaste esto, pero no, yo creo que ya se pasó mi tiempo. Yo creo que ya no es conmigo. Yo creo que esto ya no es para mí. Y Dios hoy te dice, no, no es así. Todavía es contigo. Esa promesa es tuya. Esa promesa te pertenece. Esa promesa es para ti y para tu generación. Pero aún te falta ir y tomarla. Te falta armarte de valor y decir, Señor, yo creo en tu promesa. Yo creo en tu palabra. Y yo creo que tú estás conmigo para ir y pelear por esa bendición, por esa promesa que tú me has prometido. Señor, tu palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, quizás hoy toda mi casa no es salva, así que tengo que seguir luchando, guerreando para que toda mi casa conozca de Cristo. No quiero morir, Señor, e irme sabiendo que alguno de mi casa, de mi generación se ha ido sin conocerte. Pero necesitas tú armarte de valor, ir al secreto sabiendo que tu lucha no es contra carne ni sangre, no es contra tu esposo, tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra tus padres. La palabra nos dice es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, todo aquello que se mueve y se manifiesta detrás y que mantiene esclavizados a las personas al pecado, el cual la Biblia nos dice que Satanás ha puesto una venda sobre sus ojos para que la gloria de Cristo no les resplandezca, el cual necesitamos orar y hacerlo con fervor y hacerlo intencionalmente para que nuestra familia pueda ser salva. Necesitamos ir al secreto. Quizás Dios te ha dado ciertas promesas con respecto a ti y al ministerio, pero que no has ejercido ese ministerio por temor, diciendo quizás son ideas mías, quizás es pura emoción, pero es Dios poniendo en tu corazón hacer esa obra, cumplir ese ministerio. Quizás estarás pensando, pero ¿cómo le voy a hacer si quizás esto no es posible? Estas ideas que vienen a mi cabeza creo que es demasiado grande para lo que yo puedo hacer. La palabra nos dice que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer, y Él es el que dispone absolutamente todo. Cuando no solamente basta con tener fe, porque a veces decimos, sí Señor, yo creo, yo tengo fe, pero nos quedamos sentados rascándonos la barriga esperando que Dios haga todo, cuando la palabra nos dice que la fe sin obras está muerta, y que a veces necesitamos dar el paso y Dios se encarga de hacer todo lo demás. Señor, en esta noche yo oro pidiéndote también perdón, porque quizás tú nos has dicho que hagamos algo, que vayamos y conquistemos algo, que vayamos y hagamos algo, pero que el temor ha invadido nuestro corazón. Hemos tenido temor quizás al primer obstáculo y decir, no, yo creo que esto ya no se puede, mira esto que está sucediendo, yo creo que no, esto eran ideas mías, yo no soy capaz, yo no tengo los recursos, yo no tengo las herramientas, yo no tengo la capacidad, yo no tengo quizás la intimidad, yo no tengo quizás los dones necesarios para que eso se haga realidad. Cuando la palabra nos dice esfuérzate y sé valiente,
Y nuevamente la palabra recuerda: esfuérzate y sé muy valiente. Porque no se trata de tus fuerzas, se trata del Señor que está con nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que va delante de nosotros. Él es el que tiene cuidado de nosotros porque somos sus hijos. Así como un padre está al pendiente al cuidado de sus hijos, que no le falte nada, que no se vayan a accidentar, que no vaya a tener ninguna dificultad para su crecimiento, y aún incluso aunque caiga, aunque tropiece, está ahí listo para levantarle y decirle: no te preocupes, no pasa nada, sigue adelante, sigue avanzando, no te detengas, continúa hacia adelante porque yo estoy contigo. Perdónanos, Señor, porque quizás hemos dejado que la incredulidad o la negligencia invada nuestro corazón y no hemos ido a la conquista de lo que tú nos has dado. Y hoy te pedimos perdón en el nombre de tu Hijo Jesús. Perdónanos, Señor. Ya no quiero ser más negligente. Ya no quiero ser, Señor, aquel que se queda esperando que se haga el cumplimiento de todo. Ya no quiero ser de los que ve como otros sí conquistan su herencia. No quiero ser más un espectador viendo como otros sí van a la conquista de su herencia y la conquistan y la disfrutan ellos y sus descendientes. Yo no quiero ser más un espectador. Yo también quiero ir y conquistar mi herencia, ir y disfrutar de esa herencia, que mis descendientes también puedan disfrutar de esa herencia, así como Caleb, Señor, que la disfrutó él y sus descendientes, y aún al día de hoy, que han pasado más de 3.500 años y sus descendientes continúan disfrutando de esa herencia, que él un día fijó su mirada y dijo: no desistiré hasta conquistarlo. Que aunque pasen, Señor, los años, aunque pasen las décadas, hasta que sea tu venida, Señor, que eso que tú me has prometido, yo lo pueda disfrutar y mi generación lo pueda disfrutar. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén y amén. Antes de despedirnos, me gustaría preguntar si alguien nos visita por primera vez o segunda vez, que levante su mano. ¿Alguna visita esta noche? No, parece que nadie nos visita. Todos son de casa. Pues eso nos tiene que motivar a no venir solo. Tráiganse un invitado. Tráiganse a alguien que conozca de Cristo. Quizás tú dices: yo no sé cómo predicarle. Tráelo. Aquí le predicamos de Cristo. Pero no te quedes sentado. No te quedes callado. No te quedes esperando que tu vecino, tu familiar, tu amigo reciba de Cristo, esperando que vaya otro a predicarle, cuando esa es tu tarea. Esa es tu Judea. A veces queremos que Dios nos mande hasta los confines de la tierra, cuando tenemos a alguien cercano a nosotros que no le hemos predicado de Cristo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan excelente noche. La paz del Señor les acompañe. Gracias por acompañarnos esta noche. Y no te olvides, ve en la conquista de tu promesa. Ve a la conquista de tu herencia. Amén. Dios les bendiga a todos.